De hecho, el otro día estaba viendo una ponencia que hacía Roger Federer y él decía que a lo largo de toda su carrera él ha ganado casi la misma proporción de puntos que la cantidad de puntos que ha perdido en su carrera. Y es uno de los tenistas más exitosos de la historia, digamos, que ha ganado miles de torneos, Grand Slam, es uno de los referentes, digamos, del tenis mundial. Y él decía que buscar, digamos, la perfección no tiene sentido, porque al final van a haber momentos clave, digamos, que te van a llevar al éxito sin importar cuántos fracasos hayas tenido en el camino. Y de hecho somos más sensibles a las pérdidas que a las ganancias. O sea, el nivel de activación, por así decirlo, sea negativa o positiva, es mucho mayor si la emoción es negativa, como es, digamos, perder $500,000, nos dolería mucho más que ganar $500,000. Sí. Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy queríamos hablar sobre la mentalidad de los ricos versus la mentalidad de los pobres, de cómo nos afecta a la mentalidad a la hora de lidiar con lo que es un tema tan importante en nuestras vidas como es el dinero y de si afecta finalmente en si nos convertimos en ricos o en pobres. Y bueno, todo esto nace un poco de algunas ideas que Sebastián en concreto ha estado extrayendo de un libro que se está leyendo, que es el de la psicología del dinero, un libro bastante famoso, que igual yo no me quería, o sea, lo tengo ahí pendiente, pero digo, no hablará mucho de cosas interesantes, como que no le estaba dando mucha importancia, pero al parecer es bastante bueno, así que hoy nos va a contar más. Sí, bueno, a mí también me pasaba un poco más o menos lo mismo con este tipo de libros. En general, como cuando empiezo a leer este tipo de libros, siento que va a ser más que nada de mentalidad, mindset y no sé qué, y cosas que no me van a aportar demasiado, y por eso soy medio reticente a leer este tipo de libros, pero resulta que es bastante interesante. Son, digamos, como cosas simples, como por ejemplo nos habla un poco del interés compuesto, cómo se genera, nos habla también de cómo afectan nuestras emociones, cómo afectan nuestra mentalidad a la hora de alcanzar un éxito financiero. Y habla de dos cosas bien interesantes, de que incluso nuestros conocimientos técnicos no son tan importantes a la hora de invertir como sí son nuestras emociones e incluso la suerte. Habla un poco de que la suerte también juega un papel mucho más importante a veces que el conocimiento técnico que nosotros tengamos sobre nuestras inversiones, y que una de las cosas más importantes es el hecho de mantener nuestras inversiones y tener, como digamos, esa mentalidad o ese nivel emocional para poder sostener las inversiones más allá de digamos, el conocimiento técnico de precio de entrada, precio de salida, lo que compro, lo que no compro, cuándo vendo y todo ese tipo de cosas, como que nosotros tenemos esa idea preconcebida de la inversión. ¿Tú alguna vez has notado algo como, no sé, cómo afectan las emociones en tu forma de invertir, quizás en las inversiones a largo plazo que tienes? Sí, totalmente. O sea, al final como que es algo que se escucha mucho, pero es verdad que al final las emociones dictan un poco lo que haces, y hay gente que a lo mejor sabiendo mucho se deja un poco llevar por las emociones y comete errores, y al revés, a lo mejor gente que es más mente fría al final acaba teniendo más éxito simplemente porque ha seguido su plan y no se deja llevar tanto por las emociones, porque igual esto me he fijado que ahora, por ejemplo, que si inviertes en la bolsa, lo más seguro es que en estos momentos, si lo dejas incluso un par de meses, las personas han ido ganando dinero, las personas que han estado invirtiendo en los últimos, incluso un par de años. La mayoría hemos ganado dinero. Entonces te das cuenta que la gente se anima con eso. En cambio, si fuese algo como de que fuese al revés, que no estuvieses ganando dinero, que es lo normal en tan poco tiempo, que un par de años no es nada, ahí a lo mejor ya no les gustaría continuar todo este camino a la inversión. Y a pesar de que ya sabemos que estás comprando más barato cuando está hacia abajo, lo que me importa es los resultados a nivel de décadas incluso. Entonces, igual un par de años no es nada, pero una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Pero ¿y tú de alguna manera has tomado alguna decisión, digamos, financiera, ya sea en inversiones o algún otro tipo de aspecto financiero, digamos, meramente desde la emoción, sin haber hecho, como sin pensarlo, digamos? Sí, por supuesto, o sea, en tema criptomonedas, en tema a veces alguna acción individual, sí, o compré de hecho una de estas small caps, son empresas pequeñitas, porque lo leí en alguna parte de top empresas pequeñas que que tienen buenas perspectivas. Bueno, pues yo, o sea, compré igual 100 euros, $100, que no era mucho, pero yo un 90% de Claro. pérdida y... Y eso ya lo doy por perdido. La teoría es que debería de, bueno, venderlo en algún momento y ponerlo en algún lugar lo poco que me queda. Pero digo, no quiero.
Pero ¿cuál fue, en ese sentido, crees tú, la emoción que te afectó? O cuáles son, bueno, después podemos hablar un poco en general, cuáles son las emociones que afectan, digamos, al tema de la inversión, pero en esa inversión en particular, donde tú dices que ya hay perdido un 90% de la inversión, ¿cuál crees tú que fue la emoción en particular que te llevó a hacer esa compra? Bueno, la euforia siempre, como la adrenalina, ¿no? De pensar que vas a ganar dinero porque estás viendo una oportunidad donde seguramente nadie la ha visto antes, mentira, y que vas a ganar dinero, entonces eso te... Y cuando aciertas, yo creo que eso también es lo Ya. peor, es como en el casino, ¿no? Es lo mismo que en el casino, de hecho, cuando tienes esta emoción y dices, ah, esto sí que me gusta, ¿no? Y se nota también con la gente eso que empieza a invertir, que es el gustillo, pero igual, entiendo que hay como dos formas de este gustillo, esta emoción. Cuando sabes que estás haciendo las cosas bien y se te está recompensando un poco de forma sensata a largo plazo, poquito a poco con tu plan, o de voy a arriesgar y gracias a la suerte, porque no se le puede Claro. atribuir a otra cosa, he pegado y he dado el pelotazo. También me pasó con Nvidia, por ejemplo, y creo que a muchos de nosotros, ¿quién iba a saber de que esa Ya. empresa me iba a dar un 1096%, o sea, en la vida? Entonces, si te digo que lo sabía, es mentira, nadie lo sabía, entonces no podemos dejar de menospreciar un factor tan azaroso como es la suerte para a veces el éxito. Incluso creo que leyendo el libro este de Benjamin Graham, El inversor inteligente, que mucha gente Ujú. lo conocerá, él decía, o sea, yo pues investigo mucho las empresas, he hecho mi análisis, pero al final me han salido dos pelotazos de todas las empresas, digamos, en las que he invertido y no podemos dejar de obviar un factor que al final ha sido la suerte, que también Claro. se puede buscar la suerte. Que igual, de hecho, con respecto al tema del libro, que en este libro, en el libro de la psicología del dinero, también hablan sobre ese libro en particular y habla sobre, digamos, cómo efectivamente la gente que sigue, digamos, al pie de la letra todos los consejos de los que habla Benjamin Graham, realmente no tiene éxito, digamos, en la inversión, sino que al final esos son como distintos tipos de estrategias y de hecho como que habla un poco el autor de cómo ha ido cambiando, digamos, ese tipo de estrategias a lo largo de las distintas ediciones que han lanzado el mismo libro. Estrategia en valor, ¿no? Que Claro, se de la llama. estrategia en valor. Entonces, como es bien interesante como ese tema sobre las emociones que, digamos, que juegan un papel tan fundamental a la hora de la inversión, pero hay algunas en particular, obviamente tú estás diciendo que la euforia es algo muy, o sea, que te llevó a ti por lo menos en ese tipo de inversión. ¿Y qué es lo que te lleva, por ejemplo, a no vender esa inversión o ya la vendiste? No, no la he vendido. O sea, realmente en el fondo yo la doy por perdida, pero es como si no tuviera nada. Pero Pero ¿qué te lleva a decir, mira, lo mantengo, es como una fe en el por si acaso, o quizás no sería más conveniente asumir la pérdida, asumir la derrota, digamos, así como, uff, bajo un poco agacho un poco la cabeza, asumo la derrota y pongo ese dinero, lo que va quedando, digamos que seguramente no será mucho, pero lo pongo en otra inversión donde pueda empezar a recuperar con algún cierto rendimiento. efectivamente esa sería la teoría, la de vender, asumir la pérdida y ponerlo en otra parte donde igual te puede dar más dinero. En este caso, yo ya la he dado por como perdida y estoy efectivamente también yendo un poco por la fe, por la esperanza de a lo mejor tener una segunda oportunidad que dé un pelotazo hacia arriba, improbable, pero digo, también es según qué empresa, creo yo. O sea, si fuese como una empresa, por ejemplo, en Disney también estuve bastante tiempo perdiendo dinero, porque al final lo de Disney Plus no salió y cortaron el tema de los dividendos y tal. Y, y a lo mejor ahí sí que me hubiese planteado, mira, es una buena empresa, no creo que dé el pelotazo en los próximos tiempos, y a lo mejor hubiese sido más sensato ponerlo en otra parte. Pero digamos que con esta otra, con la small cap que te digo, es más un poco una apuesta de, pues ya está ahí, a lo mejor un día me levanto y se multiplica por 10 por también de forma azarosa. ¿Tú crees que, digamos, como hablando sobre todo este tipo de temas de las emociones dentro de la inversión, hay algún tipo de creencias o emociones que tú digas, estas quizás son heredadas, las he recibido de mi entorno o que quizás tengo ciertas mentalidades con relación al dinero que las haya recibido de tu entorno cercano? Sí, supongo que la famosa mentalidad de escasez, ¿no? De que es como las personas a lo mejor también que han vivido en guerra o mis abuelos que siempre les ha faltado la comida, por ejemplo, y tienden a comer mucho más, mucho pan. Lo mismo aplicado como también al dinero, ¿no? De que
a lo mejor teniendo de la escasez, piensas que en cualquier momento me va a faltar el dinero, entonces a lo mejor tiendes a ser como un poco más, ¿cómo se dice? Tacaño a lo mejor en algunos casos, aunque no deberías. Y quizás sí, a veces esta mentalidad también de ciertas personas te afecta más de otras, ciertas experiencias. Ese tipo de mentalidad yo creo que sí que la coges un poco del entorno. También hay gente que es más preocupada por el dinero que otras. Claro. Creo que, de hecho, entre nosotros dos, entre Sebastián y yo creo que soy mucho más sensible, por ejemplo, a perder dinero, a vivir un poco más en mentalidad esta de escasez, como está también confianza en uno mismo, de que no me importa si no tengo cero dólares, euros en el banco, que yo tengo la capacidad, esa confianza igual da mucho poder. Ahí creo que tú la tienes muchísimo más que yo en este sentido. Entonces, claro, yo soy como un poco más aversa al riesgo, también como voy ahí, soy un poco más hormiguita. Que claro, eso igual es Sí, importante como tenerlo en cuenta de que no todas las personas son iguales, pese a que por eso también cuando estamos hablando sobre la creación de portafolios de inversión, de cómo elegir un instrumento de inversión que se adecue a nosotros y todo eso, no necesariamente tiene que ver solo con el objetivo, solo con, digamos, sino que también tiene un papel súper importante el tema de nosotros mismos, de cuál es la mentalidad con la cual nosotros nos enfrentamos al dinero, a los, digamos, no sé, a una crisis, a ganarnos la lotería, todos nos enfrentaríamos a ese tipo de situaciones, digamos, de forma muy distinta. Entonces hay que entender también el papel o el rol importante que juegan las emociones, no solamente en la inversión, sino en general en todas las cosas que tienen relación con el dinero incluso. sí, porque a veces también uno como tiene una sensación también, yo creo en mi caso un poco irracional, a que nunca es suficiente el dinero, ya sea que estés invirtiendo o que hayas ahorrado. Como estás como siempre con la mentalidad de nunca es suficiente, tengo que ahorrar más, tengo que buscar la cosa más barata, tengo que ahorrar más, pero ya ni siquiera ni con un objetivo, ni con... Es simplemente como que tienes este chip, a lo mejor heredado de tus padres, tus abuelos o quien sea, y estás como en esa mentalidad. Nosotros siempre hemos sido un poco reacios a todo este tema de la mentalidad, de tu Ya. mentalidad hacia el dinero y no sé qué. Pero igual, por error nuestro, sí que juega un papel importante en cómo ves el dinero, o no solo el dinero, también tu situación financiera, lo que puedes construir, las cosas que puedes hacer, soñar también en grande, por Claro. ejemplo. Eso sí te afecta y tiene que ver como desde este lugar, a lo mejor de escasez o de abundancia o lo que sea. ¿A ti cuál sería como tu versión? ¿De escasez o de O sea, yo abundancia? creo que en general, desde hace mucho tiempo, que he ido tomando como una posición, no sé si necesariamente porque lo leí, ni muchísimo menos, sino porque he llegado a un punto en el que digo, ya es imposible de que de aquí en adelante me falte algo. O sea, ya no hay posibilidad. Quizás en su momento, cuando era más joven, que todavía sigo siendo joven, espero, como que sentía de que tenía que luchar más porque tenía que asegurar, digamos, de alguna forma mi futuro financiero. Pero he llegado a un punto en el que digo, el día de hoy, si es que mañana me quedo en la bancarrota y pierdo absolutamente todo, yo estoy 100% seguro de que esto lo puedo reconstruir. Entonces, esa forma, digamos, de tomarse la relación con el dinero cambia muchas cosas. Uno, porque estoy dispuesto a asumir mucho más riesgo de lo que podía asumir antes, digamos. Porque antes era, uy, si pierdo esto, me quedo en nada. A día de hoy, si pierdo esto, bueno, tengo las herramientas, ya sea necesarias como, digamos, de forma intelectual, o tengo las herramientas con contactos, o tengo las herramientas en general para poder reconstruir todo lo que perdí. Entonces, en ese sentido, me ayuda a tomar más riesgos y me ayuda también a ser más frío con las decisiones que tomo. Entonces, en ese sentido, yo creo que voy un poco más por el otro camino, quizás, donde digo, mira, yo tengo muy claro de que ya no me va a faltar nada, pase lo que pase, entonces sí que estoy dispuesto a hacer otro tipo de movimientos que quizás una persona que es más aversa al riesgo o tiene más miedo de enfrentarse a esa situación, como que hay decisiones que no podría tomar. En mi caso pasa lo contrario, yo creo. Claro, esto igual me llama mucho la atención de ti y lo admiro mucho porque efectivamente es como una... No estamos hablando ni siquiera de alcanzar la libertad financiera, en absoluto. O sea, estamos hablando de que si yo estoy en mi cuenta bancaria cero, yo tengo la capacidad de generar, ya sea por mis habilidades, por contactos, por lo que sea que yo tengo, y solo tengo yo, no necesito de nada más, ni de un empleador, ni nada. Yo soy capaz de generar más dinero. Entonces eso igual es súper liberador
Y igual yo me estoy un poco entrenando en esto porque a lo mejor estando tú y yo en la misma situación, cada uno tiene unas habilidades, pero digamos que yo aún no me encuentro en esa situación. Claro, y de hecho, hablando de estar en la misma situación, hace un par de... ¿Qué habrá pasado ya? ¿Habrán pasado 2 años? Sí, creo que todavía no, ¿no? Bueno, Terra. estábamos hablando un poco sobre la psicología del dinero y en este sentido hay una parte que le llaman dentro del libro y también en otros libros en general, que son los sesgos cognitivos. Entonces hay uno que es, por ejemplo, el sesgo de la confirmación, está el sesgo del anclaje, la aversión a la pérdida, que son un poco como tres que a mí me llamaron la atención porque se repitieron durante este, digamos, escándalo que ocurrió con Terra. Para los que no sepan, era una criptomoneda que se fue a cero, explotó, quedó en cuestión de 2, 3 días. Pero como que analizando esa situación que nos ocurrió, digamos, me di cuenta de que esos tres sesgos, al menos en mí, sí que ocurrieron los tres sí o sí. Entonces, para explicar un poco como de manera sencilla, el tema del sesgo de confirmación es el hecho de que yo, digamos, rechazo la mala noticia que me acaba de ocurrir y trato de buscar noticias que confirmen lo que yo ya sé o lo que yo siento o cuál yo quiero que sea la respuesta correcta. Luego está el sesgo de anclaje, que es decir, bueno, yo leí algo que decía, bueno, esta empresa pinta bien, como lo que decías tú, por ejemplo, al principio sobre la acción que compraste, que la leíste quizás de un influencer o en un medio de comunicación, de que esta empresa la va a romper, entonces invierto ahí y después ya no sigo observando más, sino que me quedo anclado solamente a ese tipo digamos, a ese titular inicial. Y después está el tema de la aversión al riesgo, que era, o sea, perdón, a la pérdida, que era lo que te preguntaba específicamente sobre si es que no sería mejor venderlo y asumir la pérdida, pero nosotros internamente nos duele tanto asumir una pérdida que preferimos acarrear esa pérdida, aunque nos lleve a más pérdidas, pero bueno, como que no queremos tocar ese tema. Entonces, en ese sentido, yo creo que en ese momento nos pasó, digamos, esos tres sesgos al menos, durante este proceso en Terra. Primero, porque al menos yo personalmente cuando leí que decía, bueno, ofrecen un 20% de intereses solamente por tener tu dinero en este protocolo, espectacular, en Terra, yo dije, ya me quedo con eso. No investigué absolutamente nada de qué va el proyecto, si es que funcionaba, cómo funcionaba, esto, no entendía mucho más allá de eso. Entonces puse una cantidad de dinero que no debería haber puesto, por supuesto, mucho más de lo que debería. Y después ya cuando ocurrió, digamos, todo este escándalo y empezó a caer, a caer, a caer, a caer, yo me acuerdo que en un minuto había caído ya un 30%, o sea, yo ya había perdido un 30% del dinero, y en lugar de decir, mira, voy a empezar a investigar un poco más sobre este tema, yo me acuerdo de haberme puesto a investigar noticias positivas de por qué esto no iba a ocurrir, por qué Terra no se iba a ir a cero. Y como que trataba de reafirmarme y decía, bueno, no, es que es un proyecto muy grande, es que hay muchos inversores institucionales que creen en este proyecto, es imposible que se vaya a cero, así que yo voy a aguantar, aunque haya perdido un 30%, esto va a volver a llegar a $1 nuevamente, y como que me rehusaba, digamos, a que eso pasara. Y después ya, y también en el término de la pérdida, o sea, yo podría o debería haber asumido la pérdida, pero era tan doloroso porque realmente, digamos, si pierdo un 30%, después ya lo podría haber recuperado, seguro que lo podría haber recuperado. Pero como que me rehusaba a asumir esa pérdida. Decía, no, 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 no va a pasar. Y duele tanto asumir una pérdida, pero al final hace tan bien asumir la pérdida y decir, mira, esto lo pierdo ahora y sé que más adelante lo voy a recuperar, pero es que no tiene sentido seguir agarrado de esto, que lo único que tiene es que se va a ir a cero. O sea, se va en picada. Y yo como un poco como un burro, decir no, 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 pero al final asúmelo, entiende que esto le pasa a todo el mundo. De hecho, algo que también hablan en el libro es que la gran mayoría de fondos de inversión o los grandes inversores tienen 3, 4, 5 inversiones que compensan todas las malas inversiones que hicieron. De hecho, el otro día estaba viendo una entrevista, no, era una ponencia que hacía Roger Federer en una universidad, si no me equivoco, y él decía que a lo largo de toda su carrera, él ha ganado casi la misma proporción de puntos que la cantidad de puntos que ha perdido en su carrera. Y es uno de los tenistas más exitosos de la historia, digamos. Entonces, que ha ganado miles de torneos, Grand Slam por todas partes. O sea, bueno, es uno de los referentes, digamos, del tenis mundial. Y él decía que la proporción que ha ganado de puntos es la misma en los que ha ganado que los que ha perdido. Y que buscar, digamos, la perfección no tiene sentido.
Porque al final van a haber momentos clave, digamos, que te van a llevar al éxito sin importar cuántos fracasos hayas tenido en el camino. Y eso me parecía súper interesante. Y también un poco tocando el tema de esto de Terra, es que era como esa posibilidad de decir, mira, asumo lo que acaba de ocurrir, asumo la pérdida, agacho la cabeza y como corto, digamos, paro un poco el sangrado de esto y ya pongo mi dinero en otra parte. Pero es tan doloroso asumir esa pérdida que como que no nos atrevemos a hacerlo, yo creo. Sí, es que bueno, hablando de la psicología del dinero, ya que voy a aprovechar que soy psicóloga de meter mi cuchara, que el cerebro huye un poco del dolor, ¿no? Y de hecho somos más sensibles a las pérdidas que a las ganancias. O sea, nos duele mucho, o sea, el nivel de activación, por así decirlo, sea negativa o positiva, es mucho mayor si la emoción es negativa, como es, digamos, perder no sé, $500,000, nos dolería mucho más que ganar $500,000. Sí. Y es como pues la misma cosa, pero contraria, ¿no? No, nos duele muchísimo más la pérdida. Entonces, claro, asumir la pérdida es como voluntariamente quieres hacerme daño. ¿Por qué? Ya. Entonces tu cerebro va a intentar protegerte por todas de que no lo hagas, ¿no? Pero también es por eso es interesante y el tema de los sesgos que has comentado, ¿no? Son creencias erróneas que nosotros asumimos, son patrones, ¿no? Entonces es importante también conocerlas para luego tomar acción, a veces ir como de forma fría, porque igual tu instinto, entre comillas, te dice una cosa, pero la teoría dice otra, y no es fácil para nada seguir lo que es la teoría. Hace un par de días, bueno, depende de la fecha en la que se publique este video, pero hace un par de días te hiciste muy famosa y saliste en el diario. Saliste en el diario como youtuber española se hace viral porque fue a preguntarle a los ricos, a la dehesa, cómo habían construido su fortuna. Entonces, ya que eres una experta, digamos, en el tema de ricos, ¿tú crees que hay una forma distinta de ver el dinero o la relación que tenga el dinero, digamos, con la gente de alto poder adquisitivo, la gente rica, con la gente de menos recursos o gente pobre, digamos? Que no me gusta usar esa palabra, pero digamos, en términos económicos. La verdad es que no me gusta justificar de que una persona sea rica porque tiene mentalidad de abundancia, creo que eso sería absurdo pensarlo, o porque uno es pobre porque le da la gana, o sea, no, tampoco así. Pero partiendo, digamos, de la base de que a lo mejor dos personas han tenido como circunstancias similares, ¿no? Igual una persona que tenga más mentalidad, no sé si de abundancia o también confianza en sí misma, de que le van a salir las cosas, o simplemente de lo que estábamos comentando al principio, de que tú ya tienes la confianza de que pase lo que pase, tú vas a tener la capacidad de generar dinero, por ejemplo, o de no te va a faltar de nada, eso es tremendamente liberador. Entonces, como que ya no partes de estar como pensando siempre en lo que te falta y siempre buscar oportunidades y pensar en nuevas cosas y como que eso, no sé si es lo que te hace rico, ¿no? Pero yo creo que te permite avanzar muchísimo más, te permite soñar mucho más en grande y al final yo creo que también la gente como que es soñadora y que tiene confianza en sí misma, no solo como a la hora de generar dinero, sino también lo ves en el ámbito profesional, o emprendedores, avanzan mucho más, tienen mucho más éxito al final, que una persona a lo mejor que esté como más cerrada de mente y no sea capaz de ver más allá. Nos pasó también el fin de semana que estuvimos con el Club de Talentos de Alex Gris, que conocimos a gente, estuvimos haciendo una ponencia y conocimos a gente emprendedora y como también el hecho de conectar con otras personas que ves que piensan un poco más allá de así lo establecido, que dices, ostras, yo no había pensado en esto, ¿no? Entonces, al final te van dando ideas, te explota la mente, ¿no? Te dices, cualquier cosa es posible. O también me viene a la mente otra cosa de ser inmigrante en Alemania, de cuando nosotros a lo mejor yo estaba en el área de recursos humanos y yo le contaba a la gente las posibilidades a lo mejor de trabajo que podían tener dentro de a lo mejor de su carrera y cuando uno es inmigrante y acaba de llegar, uno se piensa que no puede hacer nada. Claro, que Y la única que... alternativa es ponerme a repartir comida o Exacto, no sé qué. exacto. Y sin embargo hay un mundo de posibilidades que uno simplemente aún no las conoce o a lo mejor no se ha movido lo suficiente y supongo que también tiene que ver con eso la mentalidad o ser más abierto o ser un busquilla, no lo sé. Claro, yo creo también en ese sentido que era lo que hablábamos en un principio, yo creo que también tiene un papel, al menos justo en eso que estás hablando tú ahora sobre
digamos, la gente que era inmigrante en Alemania y que tenía más posibilidades de lo que creía, digamos. Yo creo que ahí también juega un papel súper importante el entorno. Sí. Y por eso hablábamos también un poco sobre que, digamos, la psicología no es solamente interna, sino que también pasa de la gente de la que me rodeo. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de mentalidad que tiene la gente de la que me rodeo? Porque si yo, digamos, me estoy rodeando de pura gente cortoplacista, digamos, que piensa en pequeñito, piensa en el día a día, no piensa más en grande, lo más probable, a menos que yo tenga una fuerza de voluntad extraordinaria, lo más natural, digamos, sería que yo me empezara a camuflar, digamos, dentro de ese grupo y entrara en lo mismo. Entonces, por ejemplo, en ese caso en particular es que si todos los demás inmigrantes también son repartidores de comida en pedidos ya, bueno, yo voy a terminar haciendo lo mismo, porque creo que esa es la única salida. Entonces, también juega un papel bien importante no solamente en nuestra propia psicología, sino también en cuál es el entorno en el que nosotros nos movemos. Claro, o sea, creo que necesitas, si el entorno, digamos, no te es favorable, tú para ti mismo necesitas despuntar Sí. muchísimo, estar muy loqui, ¿no? O ser como pensar mucho más allá fuera de la caja, ¿no? Para a lo mejor salir de ahí y hacer, no sé, sea tu negocio o tu emprendimiento o lo que sea, o sea, soñar en grande. Pero igual las dos cosas creo que son muy Mm. importantes. Sí, yo creo que para mí un poco la diferencia entre una persona, digamos, como que alcanza hartas cosas frente a una persona que no, es principalmente eso. Es como, uno, es la capacidad de pensar en grande, de decir, yo no solamente quiero hacer un negocito que le vaya bien, sino que pienso automáticamente, esto lo va a romper, voy a montar un negocio impresionante. Como que esa capacidad, digamos, de visualizarse como una persona de mucho éxito y que realmente va a alcanzar grandes cosas, es, cuando uno no lo hace es muy limitante. Porque también si yo doy pasos pequeñitos, porque mi objetivo es pequeño. Entonces, si es que yo veo que mi objetivo es gigantesco y quiero dominar, digamos, todo el segmento de las luces para youtubers, bueno, tengo que dar pasos muy grandes porque es un segmento muy importante, yo quiero un objetivo muy importante. Entonces, esa mentalidad necesaria, digamos, para alcanzar grandes objetivos, yo creo que marca una gran diferencia. ¿Y cómo se cambia de mentalidad? Yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, una de las cosas que decías tú en un principio, que es la confianza en sí mismo. Yo creo que eso es un trabajo interno, simplemente, que eso ya no tiene nada que ver, digamos, con el entorno, sino que eso es simplemente cómo yo me veo a mí mismo, como hacer, digamos, esa introspección y empezar a pensar de lo que yo soy capaz, ver quizás cómo también me desenvuelvo frente al entorno, frente a las situaciones a las que yo me enfrento. Yo creo que eso es súper importante. Lo otro, yo creo que, bueno, los libros, por ejemplo, libros como esto que estamos hablando ahora, yo creo que también ayudan. Yo creo que no sé si necesariamente son el tema decisivo, pero sí que dependiendo de la persona, yo creo que le hacen más o menos clic, entonces yo creo que también es importante. Y lo otro es rodearme, yo creo, de gente que piense de esa misma manera. No significa que si, por ejemplo, mis amigos no son todos emprendedores, ¡buah! Tengo que abandonar a todos mis amigos. Que igual de repente hay como esos videos en Instagram que como, deshazte de todos tus amigos que piensan en pequeño. No, o sea, si son mis amigos, son mis amigos, no tiene nada que ver con eso. Pero sí que quizás debería empezar a mirar en círculos, no sé, círculos de emprendedores en mi zona, en mi ciudad, donde yo me pueda rodear también de gente que tiene esa mentalidad, donde, no sé, si me interesa la inversión, meterme a un club donde hablen sobre inversión o talleres o lo que sea, digamos, como ese tipo de instancias, generar esas instancias. No necesariamente tienen que ser mis súper amigos de toda la vida, que si no los tengo que cambiar, sino que no, busca esas instancias, digamos, que te permitan soñar un poco más en grande y que te permitan rodearte de gente que tiene esa misma hambre, digamos, que tú. Sí, yo coincido con todas. Añadiría como para el tema de uno autoconvencerse, que a veces nos hablamos fatal a nosotros mismos como si fuéramos nuestro peor enemigo, ¿no? Hay, por ejemplo, meditaciones que se pueden Mm. hacer no solo como de estar con la mente en blanco, sino también de afirmaciones, de alguien que te dice qué guay eres, que no sé qué, tú puedes y todo esto. Que eso igual ayuda, si te lo crees o si lo repites lo suficiente. Yo lo hago a veces. Y también en algo que aprendí o me hizo ver un poco más este fin de semana que comentábamos que estuvimos con otros emprendedores, hacer formaciones. Formarte a veces de a lo mejor áreas que pueden ser la tuya o no. A veces acabas también, sobre todo, conectando con gente que te enseña cosas, a lo mejor no acabas como aprendiendo algo que te cambia la vida, pero quizás alguien te da un dato de algo que de otra manera no habrías conseguido y
ahí sí a lo mejor te cambia la forma en la que haces las cosas. Varias personas me comentaron esto, igual me parece súper interesante, o simplemente conocer a alguien que a lo mejor te puede enseñar algo súper interesante o dar una idea que nunca se te había ocurrido. Eso me parece como muy, muy valioso. Sí, yo creo que también ahí un poco juega el papel de, como, no sé, generalmente me gusta ver el interés compuesto aplicado en muchas cosas. Yo creo que como lo que decías tú ahora, también tiene que ver un poco con eso, como de, no necesariamente mañana voy a descubrir o voy a conocer a alguien que me cambió la vida y que me dio la gran super idea de negocio o de forma de pensar, ni mucho menos, sino que a veces voy consiguiendo pequeñas cositas que van sumando. Y cada vez voy, o sea, porque parto de aquí y luego sumo uno más y sumo uno más, no se van borrando, digamos, sino que cada vez voy creciendo un poco más. Entonces, en ese sentido, como no buscar la situación que me cambie la vida de la noche a la mañana, sino ir poco a poco, entender que esto es un proceso, de que yo tengo que ir construyendo, digamos, todo esto, que no me voy a volver un súper rico o un súper emprendedor exitoso de la noche a la mañana, sino que esto es un proceso largo y en el cual obviamente tenemos que ir desbloqueando también y rompiendo también las cosas que quizás tenemos preconcebidas de antes y tenemos que ir aprendiendo poco a poco a empezar a tener esta mentalidad un poco de pensar más en grande y tener más hambre sobre todo como por o cumplir nuestros objetivos, digamos, financieros. Así es. Bueno, cuéntanos abajo qué estrategias usarías tú para mejorar este tipo de mentalidad. Y si te ha gustado, déjanos un buen like y suscríbete y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.